La historia que vamos a contar comienza con un viaje histórico. El viaje que inició Fernando de Magallanes en el año 1519, tratando de encontrar un paso que uniera a los océanos Atlántico y Pacífico. Tras una larga y tediosa travesía de casi un año, el 13 de febrero de 1520 apareció ante sus ojos lo que parecía la respuesta a todas sus plegarias. Era un pasaje ubicado a los 39 grados 11 segundos. Al entrar allí, la nave quedó encallada en un banco de arena. Tras su frustración, los navegantes lo denominaron Bahía de los Bajos Anegados y abandonaron el lugar. Tuvieron que pasar nada más ni nada menos 200 años para que alguien mostrara interés en esas remotas y olvidadas tierras. Así fue como entonces la zona circundante a esa falsa bahía fue explorada por misioneros jesuitas. Los indios chechets, de la raza de los tehuelches, habitan la zona. Se refugian en las sierras denominadas de la Ventana. Allí encuentran alimento y protección ante las condiciones climáticas. Ellos la consideran una tierra bendita. En cambio, más allá, entre las sierras y el mar, se encuentra un territorio mucho más hostil. Un gran desierto medanoso en el que las tormentas de viento pueden causar la muerte de los viajantes que se atrevan a transitarlo. Lo llaman Huecubú Mapú, la tierra del diablo. Los exploradores europeos nunca pudieron encontrar ni el principio ni el final de esa tierra maldita. Y entre más posaron sus ojos sobre la zona, más difusos se hicieron sus límites. Años más tarde, la historia del lugar se vería afectada por un hecho simple, pero no por ello carente de importancia: la llegada del caballo. Este noble animal, traído por los conquistadores, resultaba completamente desconocido. Ahora tenían una forma de movilizarse. Así fue como los guerreros indígenas de la Araucanía cruzaron la cordillera de los Andes y se expandieron también por esta zona. Estas tribus trasandinas traían consigo historias de fricción mutua surgidas durante la Guerra de Independencia de Chile, en la que algunos caciques y tribus tomaron partido por las fuerzas realistas o republicanas. Estas diferencias se acentuaron en el nuevo territorio, potenciadas por las políticas gubernamentales y los sucesivos pactos para la convivencia o dominio de la zona. Luego de la independización de España, el gobierno argentino vio la necesidad de establecerse en el área para formar un nexo entre el fuerte de Carmen de Patagones y Buenos Aires.
El fuerte de Nuestra Señora del Carmen había sido invadido recientemente por los brasileros y la única comunicación posible era por mar. Por otra parte, la reticencia de las tribus originarias a formar parte de esta nueva organización del territorio desprendía la necesidad de flanquear las sierras de la Ventana, lugar que habitaban los hijos de la tierra. Con estos objetivos se realizaron las primeras expediciones tendientes a habitar las cercanías de la ahora denominada Bahía Blanca. Pero ninguna de las expediciones tuvo éxito. Todas tuvieron que emprender el regreso por falta de alimento y desconocimiento del lugar. Quizás el misterioso Huecubú Mapú se encargaba de espantar a los invasores de la tierra. Recién en 1827, bajo el gobierno de Dorrego, se designó a Juan Manuel de Rosas como encargado de establecer la paz con los indígenas, extender las fronteras del Estado y habilitar el puerto de la zona. Solo de la mano del hombre de la tierra, el blanco podría dominar el lugar. Para la fundación del nuevo fuerte, se designó al coronel Ramón Estomba. El ingeniero militar Narciso Parchape fue enviado a reconocer la zona, junto con 25 coraceros y 30 indios al mando de Venancio Coñuepan. Gracias al consejo del cacique, se pudo tomar el camino más corto, reuniendo los mejores pastos y aguadas, desafiando así a la tierra del diablo. Algunos días más tarde arribó Estomba con sus hombres. Al mismo tiempo, la goleta Luisa era la encargada de transportar los materiales para la construcción del fuerte. Las maderas que ha conducido el barco no son en totalidad las que se me dieron como cargadas en el salado. Han venido como 200 palmas menos y de 400 atados de caña solo han venido 70 y la mayor parte rotas. El 11 de abril de 1828 se firmó el acta fundacional. A pesar de la falta de materiales, se echaron los cimientos para la construcción del fuerte y con ella la esperanza que trae todo inicio. Decidieron llamar al nuevo establecimiento Fortaleza Protectora Argentina, en homenaje al general José de San Martín. El fuerte ocupaba 4 manzanas en las calles hoy conocidas como Estomba, Chiclana, O'Higgins, Brown, Vieites y Moreno. Dentro se erigían los edificios de la comandancia, el cuerpo de guardia y tropa, polvorines, cuarteles y en el centro un mangrullo. Alrededor, las viviendas de los oficiales, como así también de los habitantes que acudían a establecerse en el lugar, motivados por el reparto de tierras al que estaba autorizado Estomba para asegurarse la población paulatina. Finalmente se había conquistado la zona, pero la vida no resultaría tranquila para estos nuevos pobladores. Constantemente se temía los ataques de los indios chilenos. Los de Sierra de la Ventana y de Salinas Grandes
habían sido cruelmente hostigados por el temido coronel Rauch, de modo que por ese sector la vigilancia podía descuidarse, tanto más que las riberas del Napostá Grande, consideradas infranqueables, debido a los altos cortaderales, carrizales y pantanos. En cambio, por el noroeste, la llanura del horizonte era muy peligrosa, por lo que se redoblaba la vigilancia en la noche. El tan temido ataque de los indios chilenos se concretó el 7 de agosto de 1828, bajo las órdenes de los Pincheira, con sus 400 hombres. Estomba armó su tropa y salió al ataque. Fortineros, debemos defender la población, debemos combatir por la patria. Tras una cruenta lucha, lograron doblegar a los pincherinos. Esta fue la primer gran batalla a la que se enfrentaron los hombres de la fortaleza. El mapa étnico que rodeaba la fortaleza y el poblado era muy diverso. En las sierras del complejo de Ventania se refugiaban los tehuelches, originarios de esta zona, quienes en un primer momento atacaron frecuentemente la fortaleza. Tiempo más tarde, llamados por Estomba, plantaron sus toldos a orillas del arroyo Napostá, a 3 leguas de la población. Estomba tenía instrucciones precisas sobre cómo tratar a las tribus indígenas de la zona. Será generoso, comedido y humano con los indios salvajes, y nada omitirá capaz de atraerlos a nuestra amistad, aunque sea a costo de algún gasto moderado destinado a obsequiarlos. No obstante, nunca los perderá de vista. En la loma paraguaya se encontraba la tribu del cacique araucano Venancio Coñuepan, quien sirvió al ejército de Chile con el grado de mayor. Tras participar de la fundación del fuerte, se afincó en Bahía Blanca durante 8 años, en calidad de indio amigo, a tal extremo que llegó a luchar contra gente de su propia raza, que se negaban a negociar con el Estado Nacional. En la zona de Salinas Grandes se asentaba el temido cacique Pablo, proveniente de Chile, que junto a Pincheira cometió muchas predaciones a la población. Para combatirlos, Rosas mandó a llamar al cacique chileno Calfucurá, quien se instaló en la zona. Finalmente, en 1832, Rosas logró realizar un acuerdo para que los 800 hombres del cacique Pablo lucharan junto al ejército del gobierno argentino a cambio de raciones y sueldos para caciques y jefes. Calfucurá llegó a ser el cacique más importante de la zona. Colaboró con Rosas en numerosos enfrentamientos hasta que éste fue derrocado. A partir de ese momento, se convirtió en la mayor amenaza para la construcción del nuevo Estado. A poco de la fundación de la fortaleza, comenzarían tiempos difíciles para la joven nación. El comandante Estomba se retiró del poblado a fines de 1828. Requerido por el ejército del general Lavalle en su lucha contra Rosas. Pero el fundador de la fortaleza no pudo proseguir su camino de batallas. Con una delicada salud mental, falleció días más tarde en el Hospital de Hombres de Buenos Aires. Con el mismo rumbo que el fundador, en enero de 1829 partió desde el Fortín un grupo de efectivos de caballería al mando del coronel Morel y una columna de indígenas de la tribu de Venancio Coñuepan. El cacique que condujo a las tropas hasta este lugar seguía siendo fiel a Rosas.
por lo que organizó una emboscada a orillas del arroyo Napostá, asesinando a Morel y a sus hombres, en lo que pasaría a la historia como la masacre del Napostá. El clima bélico reinante paralizó todas las obras en el fortín. Los pobladores subsistieron gracias a la comercialización de bienes de consumo con los indígenas amigos. Esta comercialización era posible por medio del lenguaraz oficial del gobierno en la zona, el mayor Francisco Iturra, quien conocía los dialectos indígenas y negociaba con ellos la mercancía, sin dejar de realizar sus negocios particulares, a espaldas del Estado. Los indios que vienen a este punto por obsequios son muy pocos los cueros que traen para vender. Todas las especies las compra el mayor Iturra, por cuanto tiene a su favor ser lenguaraz, tener pulpería con más principal y más provista que todas las de Bahía Blanca, y un corralón en donde paran los indios cuando vienen a pedir obsequios. Los demás comerciantes, muy raro cuero compran a los indios, pues el mayor Iturra se los negocia. La política nacional de mantener buenas relaciones con los nativos, sumada a la necesidad de supervivencia de los pobladores, dio como resultado cierta tranquilidad en la zona. Sin embargo, el prejuicio y la burla hacia el hombre de la tierra parecían estar siempre presentes en estas relaciones. En una carta a Francisco Iturra, hijo, el cacique Calfucurá expresa: Hágame el favor de hacer cuidar los caballos, no se los pierdan, y los cristianos que no salgan corriendo a los indios como acostumbran a desnudarlos. Debe usted poner orden. Si no ponen orden, es fácil que nos enojemos. El enfado de los hombres de Calfucurá desembocaba fácilmente en una batalla campal. Así es que en 1836, Calfucurá comandó en Malón a la población de Bahía Blanca, en el que resultó preso el cacique Venancio. Fueron desde su campamento hasta la fortaleza, acuchillando a cuanto cristiano hallaron a su paso, cautivando las familias, ganando el desierto. Al cacique Venancio Coñopán se lo llevaron vivo para lancearlo después. La caída de Rosas, en 1852, transformó el escenario político de la fortaleza y del área fronteriza. Un nuevo proyecto de país se vislumbraba. En este proyecto parecía no haber lugar para la negociación con los indígenas. Como consecuencia de esta política, los malones se volvieron cada vez más frecuentes. Estos eran actos de guerra que buscaban doblegar la política del gobierno y restablecer el comercio que los proveía de bienes imprescindibles. La situación se volvió insostenible. Los malones se sucedieron con periodicidad y la violencia fue cada vez mayor. El juez, don Mauricio Paz, elevó una carta a el comandante del Departamento del Sur con asiento en azul, con un desesperado pedido de auxilio. A nombre de la patria y por la humanidad, sin la menor demora, le pido el envío de tropas y armas para enfrentar a los indios, pues de lo contrario solo podrá esperarse una catástrofe. Con el objetivo de cultivar las tierras cercanas a la población y de reforzar las tropas armadas en la zona, el gobierno de Buenos Aires envió en 1856 un grupo de legionarios italianos. A poco de llegado, el bergantín Paulista, encargado de transportar los materiales de construcción, semillas y demás elementos para el desempeño de la legión,
naufragó en las orillas del puerto. Entre hombres, mujeres y niños desembarcaron en el Napostá 352 personas. En un censo realizado en el año 1850, la población asentada en la zona era de 1.500 personas. Cabe suponer que con la llegada de los legionarios, la población aumentó. Pero una tragedia diezmaría la población a la mitad. Uno de los barcos utilizados para el transporte de la tropa recientemente había llegado de la India, lugar cruelmente afectado por el cólera. Durante el viaje a nuestro puerto, se produjeron las primeras bajas por la enfermedad. Al desembarcar, no tardó en extenderse al resto de la población. Llegaron a desaparecer familias por completo, provocando un panorama desesperante. El coronel Silvino Olivieri fue nombrado comandante de la tropa. Con la colaboración de Francisco Iturra, se eligieron las tierras más fértiles de la zona, a orillas del arroyo Sauce Chico, y allí se asentó la nueva Roma. Los legionarios no sabían lo que les esperaba en este paraje: la desolación, el territorio interminable, el trabajo constante. Parecía ser la peor batalla para estos hombres. La crueldad militar del coronel Olivieri no ayudó a sobrellevar la situación. El coronel mandó a cavar una fosa para encerrar en ella a todos los indisciplinados, como castigo a su mala conducta. Allí los hacía permanecer durante días o semanas. Para algunos que se quejaban por algo, era terrible el castigo. Nos tenía mal vestidos y hasta en la escarcha nos hacía andar descalzos. El coronel Olivieri fue asesinado por sus propios soldados. Las tropas de la legión terminaron sumándose a las de la fortaleza. A pesar de este trágico episodio que marcó a los legionarios y a la población de Bahía Blanca, la Legión Agrícola aportó a la zona el primer impulso de progreso, ya que trajo consigo la primera imprenta y marcó el comienzo de la educación en el lugar. Sin embargo, faltaba mucho para que la educación llegara a todos los pueblerinos. El preceptor Miranda escribió por aquellos años al director de escuelas, don Domingo Faustino Sarmiento: Tengo harto pesar en decir que la indolencia de los padres para con sus hijos en esta materia es sobremanera notable y sensible, y que si no se ordena a la autoridad competente para que fuerce a éste por sus hijos, creo inoficioso que el superior gobierno haga gastos en aquel establecimiento por estar de más. Existe, señor, una desgracia en este pueblo que espero hará presente usted al gobierno, y es la falta de una maestra para las niñas, pues solo el ver el número de ellas, su edad y la estúpida ignorancia en que yacen hacen comprender la falta expresada. A la legión estuvieron vinculados hombres de progreso como Caronti, Serri, Penna y Cherlone, entre otros. Como así también resultó decisiva la defensa del poblado aquel oscuro 19 de mayo de 1859, durante el último gran malón. Ese día, un carretero con
conocido como el Gallego Mora, se encontró con un grupo de avanzada de los invasores liderados por Calfucurá. Mora logró escapar en desesperado intento por alertar a los desprevenidos pobladores. Llegó a un bar ubicado en la calle Celarrayán y dio cuenta de lo sucedido. Su espectacular llegada y su incoherente relato parecieron a los parroquianos mero fruto de su fantasía y no se tomaron en cuenta sus advertencias. Lo mismo sucedió con Orquera, el comandante del fuerte. Sin embargo, muy pronto habrían de comprender que el Gallego Mora no fantaseaba al hablar de una gran invasión. A eso de las 4 de la madrugada, Bahía Blanca despertó con la gritería de más de 2000 indios que entraban a punta de lanza por las calles Celarrayán y Estomba. En ese crítico momento salvó la situación el teniente coronel Susini, que era por entonces jefe de la Legión Agrícola Militar, organizando la defensa y dividiendo sus fuerzas en 2 grupos. En las primeras horas de la mañana, la batalla cesó y la indiada de Calfucurá regresó derrotada a Salinas Grandes, dejando en las calles más de 200 de los suyos entre muertos y heridos. Sin embargo, la versión de los indígenas cuenta que fueron conducidos a una emboscada. A la mañana siguiente, cuando la población se había calmado, Orquera dijo que se amontonaran los cadáveres en la plaza. Y con un toque de clarín se llamó a la población, que fue al cuartel. Se encendió una gran fogata y allí ardieron los cuerpos de los indígenas. Cada tanto me pregunto, ¿qué nos retiene en esta tierra? Tanto sufrimiento, tanto dolor. ¿Qué es lo que hace que nos quedemos aquí? ¿Por qué nos quedamos en esta tierra que hemos regado con sangre de nuestros hijos, de nuestros esposos? Darwin pasó por acá una vez, allá por el 32. Todavía no era famoso y lo tratamos igual a cuerpo de príncipe. No parece ni un pueblo, escribió después en un diario que nos trajeron. Y que todo aquí era desagradable y no sé qué cosa. Eso me puso muy mal, porque yo quiero esta tierra. Esta tierra que nos habla, pero que a veces también parece que no nos quiere. Porque es la tierra que le voy a dejar a mis hijos. Porque estoy segura, estoy convencida de que esta tierra se va a convertir en una ciudad. En una gran ciudad. En un lugar importante. Creo que sería interesante a partir de ahora poder cambiarle el nombre a la tierra y en lugar de que sea Huecufu Mapu, Huecufu Diablo, Mapu Tierra, pudiéramos por ejemplo llamarla Calfu Mapu o Tierra Azul. Incheta Calfu Pulli, Kama Pucupanta soy Calfu Wenumapu. Kupam femechikumenie yin inchin feitipuche ñagumun. Que tanta sangre derramada
sirva para abonar esta Calfumapu o tierra azul, para que de esta manera podamos sembrar buenas semillas, cosechar buenos frutos, para que quienes nos precedan puedan habitar por fin esta Calfumapu en armonía, luz, amor y paz.